Bueno, este es el tercer tema de la unidad más sociológica de la materia análisis de datos. Este tema sigue una secuencia en la que habíamos empezado por ver cómo es que la sociología se planta o cómo es que la sociología reacciona frente al surgimiento de los grandes datos. Los datos, obviamente, hace un montón de años como producto, como forma de comunicación social, y en estos últimos 15, 20 años es que se da el surgimiento de esta idea de que vivimos en una sociedad poblada, llena de datos, a lo que llamamos Big Data, y vimos que la sociología de alguna manera empieza a reaccionar frente a ese discurso. Se planteaba si es que es una crisis, si es que es una crisis, si es que va a provocar una crisis, cómo repensarse frente al mundo de los datos y frente al mundo de una disciplina que estaba surgiendo, que es la ciencia de datos. El segundo tema que vimos en esta secuencia tiene que ver con la ética, particularmente con la ética de la investigación, y desde allí empezar a pensar, bueno, ¿cuáles son los problemas éticos que se dan en investigación con Big Data? Y el tercer tema que vamos a ver en esta secuencia, que es el que corresponde a esta exposición, es el problema de la epistemología. Es decir, es el problema de la reflexión de la ciencia, la manera en que la ciencia se piensa a sí misma. Y particularmente la idea es que acá que vamos a estar discutiendo es si es que hay una nueva epistemología, es decir, si hay una nueva manera de hacer ciencia a partir del Big Data y cómo entran ahí las ciencias sociales computacionales. Al igual que como hicimos en otras maneras de entrarle a este tema, vamos a primero empezar como sociólogos y nos vamos a preguntar, bueno, ¿qué es la epistemología? Pero en lugar de tener una definición así genérica, porque también la epistemología, como todo campo de estudio, es algo que ha ido variando en el tiempo, lo que nos podemos preguntar, la manera que podemos problematizar la epistemología es a través de verla como un sistema de comunicación. Y sentamos a ver, bueno, ¿qué se discute cuando se discute epistemológicamente? Y lo que vemos es que cuando se discute epistemológicamente, lo que tenemos ahí de fondo es un montón de controversias, o de tensiones, o incluso hasta de grietas. Es decir, que vamos a encontrar un montón de discusiones en torno a las cuales pareciera que hay como dos posiciones, y las dos posiciones están ahí discutiendo, están ahí en tensión, están ahí peleando. Algunas de estas discusiones son, por ejemplo, bueno, ¿qué entendemos por dato? ¿O qué es la objetividad? Y ahí hay distintas posiciones. Por ejemplo, bueno, están los que dicen que los datos son representación, y están los que dicen que los datos en realidad es una forma de relacionarnos con un fenómeno. Están los que dicen que el dato, para ser dato, tiene que ser un dato crudo, a diferencia de un dato, por ejemplo, interpretado. Están los que creen que el dato es básicamente hecho, como quien dice, dejando fuera los valores. Y están los que piensan el dato a través de la recolección y están los que piensan el dato a través del análisis, por ejemplo. De estas discusiones, bueno, también tenemos varias. Tenemos la pregunta cuál es el objeto, cuál es el objetivo del Big Data. ¿Es la conducta o es el sujeto, que es algo mucho más amplio? ¿Es el individuo o es la sociedad, que también es algo mucho más amplio? ¿Ponemos el foco en la explicación o vamos a poner el foco en que algo funcione? Después hay un montón de discusiones que tienen que ver con más cuestiones metodológicas, como por ejemplo, si vamos a fundar de alguna manera la ciencia en un procedimiento que puede ser la correlación o en la búsqueda de causalidades, en si vamos a entender a lo que se produce con Big Data como información o lo vamos a entender como conocimiento. Y bueno, después están algunas discusiones más típicas, como por ejemplo la relación entre el dato y la teoría, o una muy cercana a las ciencias sociales, la distinción entre las metodologías cualitativas y las cuantitativas, que es un buen ejemplo, sobre todo para los que ya vienen haciendo método, que es un buen ejemplo para pensar lo que es una grieta, una controversia científica. Es que aquellas personas que hacen quali a veces consideran que las personas que hacen quanti no son una ciencia que esté a la altura de lo que ellos consideran que debería ser científico. Y se da justamente exactamente lo contrario también cuando la gente que hace quanti cree que lo que hace en quali no es propiamente científico porque le falta estadística, porque le falta gráficos, porque le falta tablas, etcétera, etcétera, etcétera.
Después vamos a ver que si nos metemos con esta manera de analizar las discusiones epistemológicas, hay muchas discusiones que también tienen más que ver con lo que corresponde a la teoría social. Ya está la discusión acerca de, bueno, este mundo del Big Data es el mundo del humano o es el mundo de lo post-humano. O sea, es un mundo que incluye más que los humanos y que incluye por ahí también a las inteligencias artificiales. Entonces, o por ejemplo, por cómo entendemos a las inteligencias artificiales, ¿las vamos a entender como inteligencia artificial o como comunicación artificial? O si en relación a todo este fenómeno la idea es poder hacer descripciones o es poder hacer críticas. Bueno, todo esto es una gran listado de maneras en que se han dado las controversias o las discusiones epistemológicas. O sea, cuando discutamos qué es y cómo se hace ciencia a partir del Big Data, lo que vamos a estar discutiendo en última instancia son algunas de estas cosas. Y vamos a ver que aparecen estas posiciones y que aparecen incluso en el material con el que vamos a trabajar, que es este artículo de Rob Kitching. Rob Kitching es un investigador irlandés, creo, que viene del palo de la geografía y particularmente del palo de la geografía digital, es decir, del uso de computadoras y de herramientas computacionales para pensar la geografía. Está muy metido en el fenómeno de lo que serían las smart cities o las ciudades inteligentes, que es básicamente pensar el espacio urbano a partir de las nuevas tecnologías de información y comunicación, y también del fenómeno de la datificación, que es el proceso social por el cual se construyen los datos, que es una forma particular de entrarle a la realidad. Si quieren, pueden chusmear la web de Kitchen, donde están sus trabajos, donde cuenta un poco su recorrido de investigación y donde hay algunos otros materiales. Entonces, este es el autor del material con el que vamos a trabajar. Este material está publicado en una revista. Esa revista se llama Big Data and Society. Es una revista cuyo foco es el análisis de las implicaciones del Big Data para la sociedad. O sea, es una revista, si se quiere, de ciencias sociales o de ciencias sociales y humanidades, donde se discuten estas cuestiones tecnológicas. Kitchen es parte del comité científico de la revista, es decir, que es parte de los expertos que se aseguran que lo que allí se discuta sea científicamente válido. Y en este, que es el número inaugural de la revista, esta no, o sea, no es un número más de la revista, sino que es el primer número. Es en el que la revista busca de alguna manera decir, bueno, eh, esta revista va a ser un foro de discusión acerca de estos temas y busca de alguna manera marcar la línea de la discusión. Eh, Así que ahí es donde aparece este artículo. Si se quiere, es uno de los primeros artículos que buscan discutir epistemológicamente el Big Data. Es un artículo del 2014. Recuerden que el Big Data como fenómeno se empieza a ser conocido y lo empezamos a denominar incluso con el nombre de Big Data cerca del 2012, 2011. Entonces, es un artículo que agarra al Big Data como un fenómeno muy, muy reciente y de alguna manera plantea una primera discusión epistemológica acerca del Big Data. ¿Cuál es la pregunta central del artículo? Es si es que hay o no un cambio de paradigma en las ciencias y en las ciencias sociales a partir del Big Data. Esa es básicamente la pregunta que voy a intentar responder. Y esta es la pregunta que vamos a responder en la última slide cuando termine la exposición. Vamos a ver si es que podemos decir que sí, que hay un cambio de paradigma en las ciencias y en las ciencias sociales a partir del Big Data, o si no hay un cambio de paradigma en las ciencias y en las ciencias sociales. Para poder responder esta pregunta, el autor y nosotros que vamos a estar leyendo el artículo, o sea, vamos a ir haciendo un seguimiento de lo que el artículo está diciendo, página por página, idea por idea. Lo primero que él se va a preguntar es qué es el Big Data, o sea, que nos va a dar una definición del Big Data. Después va a hacer el planteo del problema, o sea, va a plantear la pregunta, ¿es un nuevo paradigma? Entonces ahí nosotros vamos a parar un poquito la pelota y vamos a pensar, bueno, ¿qué es un paradigma? Vamos a definir esa idea central de la epistemología del siglo XX. Y después él va a preguntar, bueno, para poder responder si es que hay o no hay un nuevo paradigma en las ciencias, él se va a preguntar, bueno, ¿cómo es que se está generando conocimiento con Big Data? ¿Y cuáles son las reflexiones epistemológicas que se están dando a partir de ese conocimiento con Big Data? Y primero va a referirse a las ciencias en general,
pero uno puede ver que los ejemplos en realidad están como de alguna manera llevando hacia la idea de las ciencias naturales. Entonces, primero se va a hacer esta pregunta, bueno, ¿cómo se genera conocimiento de Big Data en las ciencias? Sin mayores aclaraciones. Y después va a replicar esta pregunta ya más específicamente para hablar de las ciencias sociales y se va a preguntar también por qué es lo que está pasando entonces con las ciencias sociales computacionales. Y después de hacer todos estos recorridos, que vamos a poder responder si es que hay o no hay un cambio de paradigma en las ciencias sociales. Empecemos por lo primero, que es la definición que Kitchen nos va a dar acerca del Big Data. Estas pelotitas amarillas que ustedes van a ver acá, por acá, estas pelotitas amarillas refieren al número de página del que estoy tomando la idea. La idea de esta exposición es que esté bien centrada en ese material, o sea, que de alguna manera lo podamos leer juntos al artículo, por eso es que voy a ir referenciando las distintas ideas que están en el artículo. Eh, yo no traduje pedazos del artículo, estoy refiriendo las ideas, y las poquitas traducciones que ustedes van a ver, sepan que son traducciones recontra libres, como para que sea fácil comentar lo que está diciendo el autor, no es una traducción rigurosa. El, perdón, el autor va a empezar por definir Big Data a través de lo que fue un eslogan, si se quiere, porque no era una definición propiamente dicha, o si era una definición era realmente mala, acerca de lo que es el Big Data, que se empezó de alguna manera a masificar porque era una definición que tomaban los medios, que tomaban los diarios. Cuando uno iba a leer un artículo acerca del Big Data, siempre aparecía esta definición. ¿Qué es el Big Data? Bueno, el Big Data es básicamente la conjunción de grandes volúmenes de datos, gran velocidad de procesamiento y gran variedad de los datos. Entonces, cuando se hablaba de Big Data, siempre aparecía esta definición. Big Data es volumen, velocidad y variedad. Esta idea de referir al volumen, a la velocidad y a la variedad es algo que tiene que ver con dónde surge la discusión del Big Data. Las primeras discusiones del Big Data son computacionales, porque básicamente significa que de un día, claramente no es de un día para el otro, pero digo, nos encontramos en un momento en el que hay enormes volúmenes de datos. Imagínense desarrollos como Facebook, que usan volúmenes de datos gigantes para la época, y esto genera un problema para la gente de la computación, porque ¿cómo hacen para guardar una base de datos de esa cantidad de datos con sistemas y con desarrollos computacionales que todavía no estaban a la altura? Entonces el volumen pasó a ser un problema. Mismo la velocidad. Había que inventar procesadores más rápidos, pero también había que inventar sistemas operativos que fuesen capaces de permitir, por ejemplo, un procesamiento paralelo. El procesamiento paralelo es que el que usa todo el poder de cálculo de las computadoras a partir de usar los distintos procesadores que suelen tener los procesadores de la computadora, eh, como para poder dividir una tarea en pedazos. Cosa de que si estoy trabajando con una base de datos muy grande, no vaya de manera secuencial, sino que pueda dividir esa tarea en varios procesadores y después retomar los resultados. Mismo la variedad. Eh, Nos encontramos, por ejemplo, que de golpe hay una gran cantidad de videos o una gran cantidad de textos. Y esos textos, también, esos videos, también tienen que ir adentro de una base de datos. Entonces, por ahí ya la simple estructura de datos típica de una matriz de datos de casos y variables, o sea, de columnas y de filas, bueno, por ahí ese tipo de datos ya no nos sirve para el mundo del Big Data. Entonces, la primera definición que vamos a ver que ofrece Kitchen es retomar esta idea de definir a través del volumen la variedad y la velocidad. ¿Qué pasa con esta manera de definir? Bueno, esta manera de definir era evidente que como definición no era muy buena, digo, era muy útil, era sin duda una definición que pegó un montón en los medios, y de hecho hay varios autores que su aporte, de alguna manera, a la reflexión del Big Data era agregarle una B corta más. Y una de esas B cortas que me parece que hicieron que el Big Data pase a ser un fenómeno masivo, un fenómeno que impacta en el resto de la sociedad, es el valor, la idea de valor. Entonces, volumen, velocidad, variedad y valor fueron como la primera gran definición del Big Data. El valor básicamente significaba que, bueno, el Big Data no solamente es un problema computacional, sino que también es un problema de las empresas, un problema del capitalismo. Porque en el Big Data hay valor, se puede generar valor comercial. Entonces, ahí el Big Data se vuelve un fenómeno masivo.
Pero bueno, decíamos, esta manera de definir no es muy buena, porque en realidad estamos definiendo pequeñas características que a veces no es claro si es que lo que estamos definiendo es el Big Data como fenómeno o estamos definiendo a los datasets, o sea, las bases de datos. Y de hecho hay un trabajo de Deborah Lupton, una socióloga, creo que inglesa, que va a decir, bueno, a ver, estas maneras de definir el Big Data no tienen menor sentido, y empieza a retomar distintas definiciones de Big Data y nos ofrece estas 20 y pico. Hay otra colección de Big Data que llegan hasta 90 palabras con B corta, que es básicamente el escenario de la palabra con B corta, algunas de las cuales son directamente sarcásticas, como por ejemplo vainilla, que es una manera de referirse a un Big Data básico frente a un Big Data un poco más elaborado. Entonces, en lugar de dar estas definiciones por características, ella dice, bueno, podríamos perfectamente hacer el mismo ejercicio, pero ya no pensando al Big Data como un problema tecnológico, sino más como un problema social, y en ese caso, más que volumen, variedad, velocidad, que son todas palabras con P corta, por ahorita deberíamos hacer foco en palabras con P, como personal, político, parcial, predictivo, ¿cómo es? Perverso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de esta manera de definir así por características se volvió de alguna manera como el estándar. Y bueno, Kitchen no está muy lejos todavía de esto. La Kitchen va a estar definiendo a través de características, o sea, va a estar hablando de volumen, variedad y velocidad. Y aparte le va a agregar tres más que tienen que ver con la exhaustividad, la idea de que en el Big Data ya no trabajamos con muestras, sino que trabajamos con todos los casos. Entonces, la idea ahí de la muestra de alguna manera pierde sentido. La flexibilidad de los datos, porque ahora los datos pueden de alguna manera transformarse velozmente, y la vinculabilidad, que creo que este es yo creo que está de todas las características con las que se la suele definir al Big Data, creo que para mí es la central, que es el hecho de poder cruzar bases de datos. Entonces, la definición que Kirchner nos va a dar va a tener que ver con estas características. Eh, y en la hoja 2, de hecho ya la autora ahí ya nos va a plantear un poco el problema. Lo que nos va a decir es, guarda, ¿es el Big Data una nueva forma de darle sentido al mundo? Y esa nueva forma de darle sentido al mundo básicamente es la cuestión de si acaso lo que la manera en que operaba la ciencia, que de alguna manera es, si se quiere, haciendo una caricatura de cómo funciona la ciencia, siempre fue, bueno, vamos a probar una teoría en un mundo de datos escasos. Y lo que Kitchen va a estar diciendo es, guarda, ¿no hay una movida acaso de pensar esa producción de conocimiento distinto? No de probar teorías en pocos datos, sino partir de muchos datos para ganar algo que él va a decir que es un insight, que me cuesta traducirlo, que sería algo así como el pantallazo, la idea, lo que sale de haber ganado, de haber analizado los datos. Entonces ahí es que se plantea un poco el sentido del artículo. Y acá nos va a dar una especie de definición. Le va a decir, la explosión del Big Data junto con el desarrollo de nuevas epistemologías está llevando a muchos a argumentar que está en marcha una revolución de los datos, que tiene consecuencias en la forma en que se produce el conocimiento. Se sostiene que el Big Data presenta la posibilidad de un nuevo paradigma de investigación en múltiples disciplinas, es decir, un nuevo paradigma en la manera en que se conduce la ciencia. Lo cual nos lleva a la pregunta de si es que estamos o no estamos en un nuevo paradigma. Para poder responder esto, acá estaríamos como si se quiere en el marco teórico. O sea, acá si la idea es ver si es que hay un nuevo paradigma, en algún momento tenemos que discutir, bueno, ¿qué es un paradigma? Y Kitchen va a trabajar básicamente con dos maneras de pensar a los paradigmas. Él va a hacer referencia a la manera de entender un paradigma que retoma de Jim Gray, y a la manera en que piensa un paradigma Thomas Kuhn, que es el filósofo de la ciencia que hizo conocida la idea de paradigma. Primero él va a referir a esta idea de Jim Gray. Ahora vamos a definirlas un poco, a definir qué es un paradigma en su acepción más normal, que es la más normal,
más difundida, más conocida, que es la de Kuhn. Eso lo vamos a ver ahora. Porque la primera idea de paradigma a la que él va a estar refiriendo es a la de esta de Jean Grey. Jean Grey va a decir que hay básicamente 4 maneras de procesar datos y que esas 4 maneras de procesar datos de alguna forma nos dan cuenta de cuatro modos de construir la ciencia en 4 momentos distintos de la sociedad. Lo va a decir que originalmente la manera de procesar los datos era a través de la experimentación y de la descripción, que esto era así en el Renacimiento. Él lo que va a decir es que cuando se empieza una vez que pasamos ese momento, empezamos a hacer otras cosas con los datos, tienen que ver con algo más teórico. Empezamos a generar modelos, empezamos a generar teorías, empezamos a generar abstracciones de esos datos, y ahí estaríamos en una etapa precomputadora, pero a partir de las computadoras vamos a hacer otra cosa, que es que a partir de las computadoras vamos a poder simular. Simular es básicamente agarrar una teoría y ponerla en funcionamiento en una computadora para pensar posibles escenarios, pero que incluso esto sería pre-Big Data, porque ahora que estamos en el mundo del Big Data, lo que podemos hacer es hacer minería de esos datos, que es explorar los datos para ver qué conocimiento sale de esa exploración. Este artículo lo que va a hacer es examinar si es que estamos o no estamos en este cuarto momento y evaluar hasta qué punto esto genera o no genera una revolución. Hasta ahí digo, es que el autor está trabajando con esta definición de paradigma rara, poco retomada, que es la de Jean Grey. La manera más común de entender el paradigma es a través de cómo la define Thomas Kuhn, que es este señor que tenemos acá en pantalla. Thomas Kuhn era un filósofo norteamericano, un historiador de la ciencia, especialmente un historiador de la física, que de alguna manera dio vuelta a la discusión epistemológica. Hasta Thomas Kuhn, la filosofía de la ciencia, a lo sumo se preguntaba por las cuestiones lógicas de las teorías. Es decir, que buscaban, de alguna manera, agarraban una teoría, un desarrollo científico, y lo llevaban a sus enunciados lógicos, se lo traducía, se lo formalizaba de manera lógica, y se discutía si es que una teoría era consistente, si es que la manera en que resolvía los problemas era lógico o coherente con la manera de postular las leyes, etcétera, etcétera, etcétera. Y Kuhn, básicamente es un tipo que va a dar vueltas a esa discusión y va a decir, che, dejemos de mirar teoría y empezamos a mirar las comunidades científicas. Y lo que él va a ver es que distintas comunidades científicas tienen diversas maneras de trabajar en la ciencia. Y lo que él va a decir es que de alguna manera un paradigma, que es una de estas formas, constituye la manera en que para una comunidad es aceptado o no es aceptado problematizar el mundo. Es decir, un paradigma es la manera en que de alguna manera nosotros volvemos científico al mundo. Al interior de esos paradigmas, Kuhn va a poner un montón de elementos. Él va a decir, bueno, vamos a definir un paradigma por los compromisos ontológicos, o sea, la manera en que se piensa que el mundo está compuesto. Después vamos a ver que los paradigmas tienen grandes ejemplos. O sea, al interior de una comunidad que trabaja con una teoría particular, digo, esa teoría no va a estar, no importa solamente por sus formulaciones, no importa solamente por sus leyes, por la lógica de lo que la teoría dice. La teoría, digo, nos va a interesar básicamente por la manera en que tiene de funcionar en relación con algún problema. Por ejemplo, digo, salvando entre las distancias, uno podría decir que hay un paradigma marxista que tiene que ver con una manera de preguntar acerca de las relaciones entre clases, bla, 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 bla. Es decir, y el ejemplo que nosotros tomaríamos en ese caso sería la constitución de la clase obrera en Alemania o en Inglaterra o en Francia, que son los casos que se trabajó en el marxismo clásico. Entonces, esos son como ejemplos. Lo que Kuhn va a decir es, en gran parte la ciencia se aprende a través de estos ejemplos. Van a haber problemas que la manera de abordar esos problemas van a ser como una especie de guía, una especie de ejemplo que una comunidad científica va a tomar. Y en estas discusiones, lo que importa son, bueno, ¿cuáles son los problemas entonces que vamos a resolver? ¿Cuáles son las grandes preguntas, los grandes desafíos que tiene un paradigma?
Y de hecho, Kuhn va a hablar de puzzles, de rompecabezas. Lo que él va a decir es que la ciencia al interior de los paradigmas lo que hacen es intentar resolver esos problemas que emergen de haber problematizado el mundo de esta manera. Y además, los paradigmas van a tener valores epistémicos. Es decir, que algunos paradigmas o al interior de un paradigma se va a valorar más, por ejemplo, que una teoría sea sintética, que una teoría sea clara, que una teoría sea aplicable, que una teoría sea esté o no al servicio de ciertos intereses sociales. Eso pasa al interior de un paradigma. Un paradigma distinto, una teoría distinta, un campo de conocimiento distinto, va a tener otros valores, va a tener otros ejemplos, va a tener otras maneras de resolver, va a tener otros compromisos ontológicos, y lo que Kuhn va a decir es que en aquellos momentos de la historia de la ciencia en la que había, o que parecía haber dos paradigmas, esos dos paradigmas en realidad están problematizando el mundo de una manera totalmente distinta y entre ellos no pueden hablar. ¿Cómo aplicar esta idea de paradigma para pensar la historia de la ciencia? Y lo que va a decir es que las ciencias, las distintas disciplinas, las distintas ciencias, suelen pasar por un periodo preparadigmático, o sea, un momento en el que todavía estas cosas no se desarrollaron, que una vez que se imponga un paradigma, lo que vamos a tener es ciencia normal, es decir, va a estar la parte típica del desarrollo científico, donde, por ejemplo, intentamos resolver esos problemas, pero que eventualmente puede llegar a pasar que aparezcan nuevos problemas y que la manera de hacer ciencia no está a la altura de resolverlos. Entonces, en este caso, lo que va a pasar es que va a surgir un nuevo paradigma y eventualmente lo que puede pasar es que se dé una revolución científica. Una revolución científica sería un cambio de paradigma, donde un paradigma reemplaza a otro paradigma. Es decir, que una manera de hacer ciencia a través de tener nuevos compromisos ontológicos, a través de poner nuevos ejemplos de cómo trabajar, a través de señalar nuevos problemas, a través de venir con nuevos valores epistémicos, va a haber reemplazado a otro paradigma y ahí ya vamos a estar en una nueva forma de hacer ciencia. Eh, Esto es básicamente lo que se está preguntando Kitchen. Kitchen se está preguntando si es que a partir del Big Data lo que tenemos es un nuevo paradigma en la ciencia. Tenemos nuevos compromisos ontológicos, tenemos nuevos problemas a resolver que se resuelven de una manera distinta al que lo resolvíamos en la ciencia tradicional, con valores epistémicos distintos, como por ejemplo, no sé, la efectividad o el valor del conocimiento que se genere. Kitchen va a reconocer que es una noción problemática, es una noción súper discutida en la filosofía de la ciencia, en la epistemología, pero que bueno, sirve como para poder entrarle a este momento que es el Big Data y sirve para preguntarnos si es que se está dando una nueva epistemología, es decir, se está dando una nueva manera de hacer ciencia con el Big Data. Entonces, para poder responder esta pregunta, lo que va a hacer es ir a ver cómo se está generando conocimiento con Big Data. Y prácticamente va a decir, esto lo dice en la hoja 3, que en las ciencias se está dando, si se quiere, una especie de disputa, una especie de contrapunto entre dos grandes maneras de entrarle al Big Data. Está entre aquellos que creen que de alguna manera llevan adelante una visión empirista, ahora vamos a ver qué significa esto, y entre aquellos que hablan de una ciencia basada en datos, una data-driven science, que al principio no la define y la va a definir un poco más adelante. La primera manera en la que él dice que se está generando la ciencia es una corriente de pensamiento que está llevada adelante por un grupo de personas que de alguna manera le están restando peso a la idea de teoría. Eh, que es básicamente la idea de que a partir de grandes volúmenes de datos y nuevas técnicas, los datos pueden de alguna manera hablar por sí mismos. A eso él lo va a llamar empirismo. ¿Por qué? Porque el empirismo es una corriente filosófica que pone en primer lugar a los datos. Y que de alguna manera, no digamos pero que relega aquellas cosas que no son observables, que no se va a andar preguntando por abstracciones, sino que va a partir siempre, siempre a partir primero, en primer lugar, los datos, de poner en primer lugar los datos. Entonces, dice, acá lo que estamos viendo es, hay un empirismo renacido, que deja la idea de teoría por afuera. Lo que él va a decir es, guarda,
que esta forma de entender al conocimiento es un poco la forma que está llevando adelante la industria y las ciencias de datos. Y hay un gran, él va a mencionar acá a un caso, o sea, por lo general es muy difícil que una corriente de pensamiento nosotros podamos decir, bueno, esta corriente de pensamiento se la atribuimos a tal pensador, porque nadie puede, digo, es mucho pedirle a alguien que sea el representante de una corriente de pensamiento, pero bueno, siempre hay alguien que de alguna manera vociferea, digamos, o grita o presenta una cierta idea con una vehemencia tal que de alguna manera queda como el abanderado de ese movimiento. Y el abanderado de este movimiento empirista es un autor era el editor de la revista Wired, o uno de los editores de la revista Wired, que es Chris Anderson. Wired es una revista de divulgación tecnológica, es una revista muy influyente, porque es una revista que de alguna manera presentaba así como el sueño californiano. Una revista que ahora debe tener casi 30 años ya de edición. Pero presentaba un poco esta idea medio sueño californiano de que la tecnología sirve para solucionar el mundo de alguna manera, o para la sociedad. Y se volvió muy influyente. Y ahí escribía Anderson, y ahí Anderson presenta un texto que se llama El fin de la teoría, cómo la avalancha de datos está haciendo que el método científico sea obsoleto. Ese es el título del artículo. Y ahí Anderson va a decir, por ejemplo, cosas como que él va a contar el caso Google. Es decir, Google conquistó el mundo de la publicidad con solamente matemática aplicada. Es decir, que Google no pretendió saber nada de publicidad, no partió de una teoría publicitaria, no partió de un principio publicitario. Lo único que hizo fue juntó mejores datos y creyó que con mejores datos y con mejores herramientas tecnológicas, o sea, con mejores herramientas matemáticas, al final del día iba a ser el que se iba a quedar con la disputa de la publicidad, que fue el gran negocio con el que se sustentó, o con el que se sigue sustentando las grandes empresas tecnológicas. Iba a decir Anderson, al final del día Google tuvo razón. Sigue Anderson. Este es un mundo en el que cantidades masivas de datos y matemáticas aplicadas reemplazan cualquier otra herramienta. Y va a decir, adiós a las teorías del comportamiento humano, desde la lingüística hasta la sociología. ¿Quién sabe por qué la gente hace lo que hace? El caso es que lo hacen y nosotros podemos rastrearlo y medirlo con una fiabilidad sin precedentes. Entonces, con suficientes datos, los números hablan por sí mismos. Esto es lo que dice Anderson en este artículo. Anderson es un provocador, yo no, o sea, nadie cree que Anderson realmente crea esto, pero bueno, de alguna manera le dio voz a este movimiento empirista que pone los datos por sobre todo, al punto tal de que, bueno, el artículo se llama El fin de la teoría, el fin de la existencia y del uso de la teoría. Entonces, ahí tenemos la visión empirista en voz, en puño de Chris Anderson. Entonces, acá Kitchen va a citar a Anderson y después va a dar cuenta de otras ideas que tienen que ver con este empirismo renacido. Como por ejemplo, esta idea de que estamos en una era marcada por la teoría, pero también la idea de que el desarrollo de lo que podemos hacer con esos datos, que es básicamente correlacionar datos, es superior o es mejor que la manera en que solíamos analizar los datos antes. Antes significaba la ciencia tradicional, digamos, donde el objetivo era dar cuenta con causas y con explicaciones, que es algo que no se puede hacer a partir de los datos, o que es recontra discutible si es que uno puede hablar de causas a partir de datos, si es que esos datos no están puestos de una manera particular. No nos vamos a meter con esto ahora. Y otras voces de así empiristas dicen que lo bueno del Big Data es que te permite obtener respuestas a preguntas que no sabías que tenías. Es como que a partir de los datos surgen las preguntas. Otros van a decir que lo bueno del Big Data es que permite de alguna manera remover el elemento humano, es decir, el sesgo, la interpretación humana. Esa idea se conoce como bias, que es de sesgo, que es que cuando nosotros leemos un dato de alguna manera introducimos algo y introducimos la subjetividad, introducimos nuestros intereses, introducimos nuestras miradas políticas. Entonces,
de alguna manera este empirismo lo que dice, bueno, hay que sacar todo eso, hay que remover el elemento humano del conocimiento para quedarnos con un dato más objetivo. También van a decir que la exhaustividad, o sea, el hecho de trabajar con todos los datos, logra de alguna manera vencer a la incertidumbre, que es un problema típico de, que tiene que ver con el desarrollo de muestras, etcétera, 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 etcétera. Y que el conocimiento que se puede generar con este tipo de datos básicamente es un conocimiento general o es un método general que no requiere de expertos en dominios locales. Es decir, que de alguna manera el Big Data pasaría a ser como, si se quiere, como la gran manera de hacer ciencia en la que no tiene sentido venir a hablar de sociología, de psicología, digo, o de biología. Todas esas son como distintos dominios, eh, todos esos son distintos dominios locales del conocimiento que ya no tiene sentido. Ahora lo que tiene sentido es el Big Data. Y además que la manera de pensar esto en términos lógicos es la inducción. Kitchen va a, incluso en la hoja 5, va a dar algunas respuestas, o sea, va a criticar estas ideas. Él, por ejemplo, va a decir, bueno, guarda que todo dato siempre es un recorte construida y que todo dato, como cualquier construcción o como cualquier representación, entonces tiene límites y entonces ya tiene sesgos. Y esto es algo un poco de la respuesta estándar que hoy por hoy encontramos desde la inteligencia artificial o desde el Big Data, que es esta idea de que, bueno, todo bien, pero no es que los datos hacen que el resultado sea más objetivo, porque los datos también pueden estar de alguna manera subjetivados, pueden estar limitados, pueden dar cuenta de una representación parcial de la realidad. Después lo otro que va a decir es, acá hay todo un discurso que es de alguna manera anticiencia, como si los algoritmos no hubieran sido construidos y desarrollados al interior de la ciencia, al interior de la academia. Incluso va a decir que leer un dato siempre es interpretarlo, y si el análisis es automático, también es interpretarlo, porque alguien hizo ese análisis automático, entonces la interpretación del dato, incluso automática, también es una interpretación humana. Y va a decir que eventualmente lo que vamos a terminar viendo es que si no tenemos expertos disciplinares, o sea, si no tenemos sociólogos que problematicen lo social, si no tenemos psicólogos que problematicen lo psicológico, y si no tenemos biólogos que problematicen la biología, los análisis a los que llegamos eventualmente son pobres y no tienen ninguna profundidad. Entonces, esta es la respuesta que, Kitchen da acerca de esta primera manera de pensar cómo es que se está generando conocimiento con Big Data. Esta idea de que hay un fin de batería y que existe una manera de trabajar que es una manera empirista. Kitchen a esta manera de trabajar digo, la critica bastante y pareciera que el empirismo entonces como movimiento, como manera de pensar la ciencia, como nueva epistemología y tiene serios problemas. Vamos a ver qué pasa con la alternativa, que es una ciencia basada en datos pero no una ciencia empírica. La alternativa, básicamente, es, pueden sostener los principios del método científico. Es decir, que no estaríamos tal vez en una revolución, no es algo totalmente distinto al modo en que se hacía ciencia, pero sí se busca ser un poco más abierto a estos nuevos enfoques. Es decir, que no solamente vamos a trabajar por inducción. Y que, llegado el caso, si nosotros tenemos un montón de datos y queremos buscar patrones, esto está buenísimo y nos sirve como un punto de partida para generar hipótesis. Pero que eventualmente esas hipótesis tienen que ser evaluadas a partir de teorías y a partir de conocimientos disciplinares. Y ahí es otro el modo de pensamiento, el modo en que se construyen las inferencias, que no es el de la inducción y que tampoco es necesariamente el de la deducción, que es el del modelo hipotético deductivo, o sea, el modo en que se desarrolló la ciencia en el siglo XX, que es el de la abducción. Y ahí discute un poco entre estas distintas lógicas, estas distintas maneras de pensar. No viene al caso, pero ahí van a ver que hay toda una referencia a la producción, que sería un modelo de pensamiento que surge del trabajo de Peirce. Pero bueno, entonces ahí tenemos esta disputa entre estas dos grandes escuelas, y nos queda la pregunta de, bueno, ¿y qué pasa en las ciencias sociales? En las ciencias sociales, en realidad, la discusión viene dada entre dos escuelas que no son exactamente estas que venimos viendo. En ciencias sociales, la discusión viene dada mayormente entre los positivistas y entre los postpositivistas.
Entre los positivistas, Kitchen va a decir que es básicamente el espacio en el que reina, o sea, es el pensamiento reinante o dominante en la economía y en la sociología. Yo no estoy tan de acuerdo de que la sociología sea necesariamente positivista. Yo creo que tal vez porque no es más la sociología latinoamericana que la sociología de Estados Unidos o de Inglaterra o de Europa, donde nuestras sociologías, a mí me parece, están mucho más cercana de una idea post-positivista que de una manera de pensar el mundo positivista. El positivismo, de acuerdo con esta forma caracterizada de las ciencias sociales, básicamente tiene un predominio de los datos cuantitativos, supone trabajar con observables empíricos, usa métodos estadísticos para buscar relaciones causales, y dice, bueno, si esta es la manera que tenemos de pensar a las ciencias sociales, bueno, en ese caso el Big Data es una oportunidad, porque básicamente nos va a permitir pasar de estudios de pocos casos, o sea, de poca cantidad de datos, a estudios con muchos datos, que eventualmente vamos a poder hacer modelos más sofisticados. Ahora, si nosotros entendemos que la manera de hacer ciencia en las ciencias sociales es mayormente post-positivista, que es la manera en que se ha dado en las humanidades, que tiene que ver con utilizar datos cualitativos, con métodos ya no tanto estadísticos, sino más bien interpretativos para poder dar con el sentido. Bueno, si esta es la epistemología con la que solemos entender las ciencias sociales, el Big Data también es una oportunidad. ¿Por qué? Porque básicamente lo que vamos a tener son nuevas fuentes. Y a lo sumo está la posibilidad, o está la potencia, o está la oportunidad de que eventualmente los métodos interpretativos se vuelvan un poco más transparentes, pero sin que dejen de ser eh, interpretaciones. Sí, acá marca un riesgo, digo. Acá la automatización parece ser un riesgo, porque la idea de automatización parece que de alguna manera va en contra de la interpretación. Entonces, entre estas dos es que se está dando la discusión entre las ciencias sociales. Y lo que Kitchen va a decir es que las ciencias sociales computacionales, de alguna manera, están paradas entre las dos, están paradas entre estas dos corrientes, entre el positivismo y el pospositivismo. Va a decir, y nos va a dar un ejemplo, un caso particular. Esto en la hoja 8. Va a decir, por ejemplo, un mapa de vocabulario de tweets, de mensajes en la red social Twitter, podría de alguna manera revelar patrones de concentración geográfica de diferentes comunidades. Es decir, que yo podría agarrar una discusión en Twitter, referenciar esos mensajes a la zona a donde es que donde cada usuario hizo este mensaje y podría ver que distintas comunidades hablan de distintas maneras en un mapita. Acá, recuerden, estamos trabajando con un geógrafo. Ese es el objetivo. Y entonces podríamos ver que hay patrones de concentración, de que en ciertos lugares se habla de alguna manera y en otros lugares se habla de otra. Pero, nos va a decir Kitchen, las preguntas importantes no son esos patrones de concentración del lenguaje, por ejemplo. Las preguntas importantes son cómo y quién constituye estas concentraciones, por qué existen, cómo se forman y qué consecuencias sociales y económicas trae que se haya dado ese tipo de segmentación o segregación o concentración que eventualmente se refleja en el lenguaje y que eventualmente se refleja en los tweets. Entonces, una cosa es identificar patrones y otra cosa es explicarlo. Y explicar el desarrollo de esos patrones requiere teoría social. Entonces, las ciencias sociales computacionales no parecieran estar tan cruzadas por esta idea del empirismo que llevaba adelante esta pregunta acerca de si es que hay o no hay una revolución en las ciencias. Y con esto creo que podemos volver a una cuestión más en relación a las ciencias sociales computacionales, que es que básicamente va a decir, bueno, entonces en última instancia lo que nosotros estamos viendo es que hay un potencial para las ciencias sociales, pero bueno, este potencial que está basado en algunas oportunidades, viene también con algunos recaudos epistemológicos. Por ejemplo, podemos explotar lo mejor de las técnicas cuantitativas del desarrollo de modelos automáticos, de las estadísticas inferenciales que traen todo este tipo de técnicas, pero siempre atento y de manera reflexiva a cómo es ese planteo de investigación, que es algo muy propio del postpositivismo. Después está la idea de que, en última instancia, lo que tenemos de fondo es una idea de que la investigación no es neutral, es decir, de que la investigación no apunta
a una idea de objetividad que deja fuera al sujeto y a lo político. Lo político se inserta en los datos, lo político se inserta en los métodos. Hay una cuestión política en decidir hacer un tipo de investigación con técnicas cuantitativas o no, con técnicas que se desarrolla a partir de Big Data o no, etcétera, 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 y sobre todo los objetivos con los que estamos haciendo la investigación. Entonces, la investigación para las ciencias sociales computacionales es evidente que no son neutrales. Y lo otro que voy a decir es que para las ciencias sociales computacionales, por un lado, obviamente se valora el Big Data, se valora lo computacional, pero ese Big Data viene de la mano de un Small Data, es decir, de investigaciones que no estén guiadas por Big Data, sino que estén guiadas por corpus chiquititos, por interpretaciones, por hablar con los actores, por hablar con un par de actores, poner eso con el sentido y que de alguna manera le van a dar contexto a este Big Data. Entonces, ese es la instancia, el espacio en el que Kitchen ve a las ciencias sociales computacionales. Y ahora sí, la pregunta con la que habíamos arrancado es si es que hay o no hay un cambio de paradigma en las ciencias y en las ciencias sociales a partir del Big Data, y Kitchen sugiere de que no hay un cambio de paradigma en las ciencias sociales, en las ciencias y en las ciencias sociales a partir del Big Data. En ciencias duras, lo que estamos viendo es que hay un empirismo, hay un discurso empirista, pero que tiene grandes problemas. E incluso acá Kitchen hace si se quiere, una especie de vaticinio. Él cree que a futuro lo que se va a terminar es imponiendo las data-driven science, es decir, una manera de hacer ciencia que retome esto, pero que lo inserte en un modo de pensamiento, en una metodología un poco más amplia y que obviamente rechaza el empirismo. Y en ciencias sociales tampoco parece ser que hay un cambio de paradigmas. En gran parte, porque las ciencias sociales tienen una discusión epistemológica distinta. Y porque en las ciencias sociales la idea de paradigma es muy difícil de aplicar. Las ciencias sociales no tienen un único modo de hacer ciencia. Por eso digo, cuando Kitchen habla del positivismo y del pospositivismo, y dice el positivismo en la sociología, en la economía y el pospositivismo en las humanidades, a mí ahí se equivoca, porque yo creo que en cada una de estas disciplinas y en cada uno de estos distintos pedazos de las ciencias sociales, lo que vamos a encontrar es que tenemos un montón de escuelas. Y no hay una escuela que sea la dominante en ciencias sociales, como sí pasa en otras ciencias. En otras ciencias sí pasa que hay una escuela que es dominante. En psicología, por ejemplo, hay una escuela dominante. O sea, la manera en que se hace psicología está muy marcada por las neurociencias, por ejemplo, hoy por hoy. Entonces, ahí sí hay una disciplina que pareciera tener un paradigma. Las ciencias sociales no parecían tener un paradigma. En las ciencias sociales hay tanto, o en la sociología, digo, si nos remitimos incluso a nuestros padres fundadores, tienen tres maneras de problematizar el hecho social distinto, con distintos métodos, con distintos focos, uno poniendo foco en el individuo, otro poniendo foco en la estructura, otro poniendo foco en las relaciones, otros poniendo foco en el conflicto. Entonces, ninguna de esas es dominante al punto tal de que sea la central, la que define cómo es que se hace ciencia. Entonces, las ciencias sociales son multiparadigmáticas. No tienen un único paradigma, entonces la idea de que hay un cambio de paradigma de las ciencias sociales, de alguna manera, la podríamos haber respondido desde antes de empezar este artículo diciendo no, porque las ciencias sociales son multiparadigmáticas. Pero bueno, en cualquier caso, obviando esa forma que nos hubiera evitado leer todo este artículo, obviando esa manera de responder, aún así pareciera que no se está imponiendo necesariamente una nueva metodología, un nuevo modo de pensar la ciencia, pero sí hay, sin duda, oportunidades que surgen a partir del Big Data, que con recaudos que vamos a encontrar en la discusión epistemológica, podrían permitir de alguna manera potenciar a las distintas escuelas, a las distintas corrientes de las ciencias sociales y al desarrollo, sin duda, de las ciencias sociales computacionales. Así que bueno, este es un poco el artículo que de alguna manera es un artículo muy citado, es un artículo central, porque aparte le da un poco el tono de la discusión a esta revista, a Big Data and Society, diciendo, bueno,
las discusiones epistemológicas tienen sentido en esta revista y desde ahí es que tenemos este foro para discutir el Big Data y problematizarlo desde las ciencias sociales. Eh, y creo que por eso es un artículo central de la discusión y por eso es que en este caso, en esta secuencia que le estábamos proponiendo, así, en esta secuencia en la cual habíamos empezado por ver cómo es que la sociología se cruza con los datos, de datos, después tenemos foco un poco en la ética, y ahora tenemos un poco de foco en estas discusiones epistemológicas para preguntarnos cuál es el método, cuál es la manera en que se hace ciencia, es que escogimos este texto y y queríamos hacer un ejercicio distinto, que era esto de leer con ustedes este texto, que de vuelta es icónico en esta discusión. No digo que es el mejor texto, no digo que es el texto más claro, de hecho hay por momentos esta de traer la idea de paradigma, pero no, incluso trayéndola para decir que es medio raro usar la idea de paradigma, bueno, tiene, tiene todas las particularidades, pero sin duda es un texto referente de la comunicación. Entonces, por eso es que queríamos ver este texto con ustedes.